traje para esta semana unos libritos que voy a seguir trayendo de ellos. Sí. Los muestro acá a la cámara. Estas publicaciones son publicaciones que, como podrán ver, es muy, muy finitas, muy bonitas, de ediciones de la Banda Oriental. Y algunos de ediciones de la Banda Oriental y colección Socio Espectacular. En este caso lo que traje son 3 libros de diferentes generaciones de escritores uruguayos. Hay que aclarar que estos libros son compilaciones, ¿no? O sea, no son libros de cuentos o de poesía diseñados o pergeñados por los autores, sino que a lo largo del tiempo después son seleccionados por las editoriales para dar a conocer determinados valores del autor, sobre todo en este formato de libro económico, digamos, ¿no? Este tipo de libros sale 50, 60 pesos en las editoriales. Y bueno, en este caso, por ejemplo, traje además, simbólicamente, fíjense que sobre todo estos dos tienen puertas en su portada, ¿no? Bueno, son como puertas. Justamente la idea de esta colección es la de puertas hacia los autores, ¿no? En el primer caso traje a Eduardo Acevedo Díaz. Eduardo Acevedo Díaz es yo diría que nuestro primer escritor o narrador, mejor dicho, importante, ¿no? Si bien había habido en Uruguay algunos narradores previos, como Magariño Cervantes, por ejemplo, bueno, pero el primer narrador de peso de nuestro país es Eduardo Acevedo Díaz, una persona además política. Estamos hablando de alguien que estuvo siempre allegado al Partido Nacional, que después terminó sus días en Argentina. En este caso traje los mejores cuentos de Eduardo Acevedo Díaz, donde destaca el combate en la tapera, ¿no? El combate de la tapera, que es el cuento más canónico de Acevedo Díaz. Yo quería hablarles del combate de la tapera, pero sobre todo quería recomendar la novela Ismael. Sí, que la novela Ismael es menos conocida, es conocida, digamos, pero es menos conocida porque es una novela más extensa, porque no se publica, así como no hay una tanta facilidad de publicación como lo que hay para publicar los cuentos, y es una novela que se puede también conseguir y descargar en PDF. La novela Ismael transcurre durante la Revolución Oriental, es decir, es un gaucho que se llama Ismael justamente, y que queda... en parte es lo que tiene la historia, ¿no? o la trama que Acevedo Díaz piensa para ella, queda en el medio de los episodios de la Revolución de 1811, y aparece Artigas por allí, ¿no? Aparece al principio de la novela Ismael, y después aparece en una escena final donde hay en el combate en la batalla de las piedras, digamos, y es muy bonita la novela por lo que pinta, por lo que muestra del mundo del campo y del mundo del gaucho, pero también por esas dos apariciones de Artigas que son muy simbólicas. Eduardo Acevedo Díaz, al igual que otros escritores de la época, están empeñados en dotar a la nación justamente que vienen haciendo el Uruguay, digamos, como país, a dotarlo de un espíritu nacional, de una épica nacional, y para eso se van 50, 60 años, 70 años atrás, en el caso de Ismael, a recrear ese mundo desde la perspectiva que toma Artigas, por ejemplo, como un héroe, ¿no? Como ya lo empieza a mostrar como una figura épica, ¿no? Todo lo contrario de la leyenda negra que en ese mismo momento en Argentina se propagaba a través de Sarmiento, y bueno, ese famoso discurso sarmentino frente a Purificación. Bueno, pero Acevedo Díaz es uno de esos autores que está, y es el representante además de la generación previa a la gran generación de escritores uruguayos, que es la generación del 900. Ya entrando a la generación del 900, traje la poesía y la correspondencia de Delmira Agustini. El otro día la gente de la biblioteca departamental me solicitó que hiciéramos una charla, uno de los talleres de la biblioteca lo dedicáramos a Delmira, pero no solamente a su poesía, sino también a sus peripecias vitales, digamos, ¿no? Todos sabemos que Delmira vivió solamente 27 años, ¿no? Nació en 1886 y murió
un eufemismo, fue claro. asesinada en 1914, antes de cumplir 28 años, por el que era su esposo, ¿no? Es un crimen, un femicidio, diríamos hoy, ¿no? En aquel momento, además, y eso es lo interesante, y es lo interesante que tienen estas ediciones, que incluyen la correspondencia de Edelmira. En este libro, por ejemplo, en este librito tan pequeño, además de haber una selección de poemas de Edelmira, de todos sus libros, desde el Libro Blanco hasta el Rosario de Eros, hay también las cartas que ella enviaba tanto a Manuel Ugarte, como las que recibía de Manuel Ugarte, como las que le envió a Enrique Job Reyes y las que recibía de Enrique Job Reyes. Particularmente hay una que es escalofriante, que es la carta del esposo de Edelmira, en el que el esposo de Edelmira le está diciendo prácticamente que si el proceso sigue, si las calumnias siguen para el proceso de divorcio, él la va a matar. ¿Sí? Y esa correspondencia de Edelmira Agustini, que es tan esclarecedora, pasó mucho tiempo enterrada, ¿no? No se dio a conocer, hasta que las investigaciones la sacaron a la luz, y ahí empezó a desmitificarse la situación, ¿no? Edelmira, en el momento en el que se casa, ya era una poeta reconocida, reconocida por Rubén Darío, reconocida por todo el círculo de intelectuales. En el casamiento de Edelmira, por ejemplo, está Juan Zorrilla de San Martín, ¿sí? Bueno, y toda una playa de artistas y de escritores de la época, ¿no? Esa noche del casamiento de Edelmira Agustini es una noche fatídica, porque está también allí Manuel Ugarte, alguien... digamos que ella se casa con Enrique Job Reyes, que es un ganadero o un concesionario de ganado, digamos, un rematador de ganado de Florida, alguien que no tenía absolutamente nada que ver con el mundo intelectual de Edelmira, con una distancia. Lo único que tenían en común era un noviazgo de 6 años con algunas idas y vueltas, pero un noviazgo de aquella época, ¿no? Un noviazgo con las reservas del caso, digamos, ¿no? Finalmente, cuando Edelmira al mes y poco se separa, no es según sus propias palabras, es por no aguantar tanta vulgaridad, empieza el proceso de divorcio, unos primeros divorcios de nuestro país. Enrique Job Reyes lo toma como una calumnia hacia su persona, como algo que inventó la madre de Edelmira para separarlos. Bueno, ahí en la carta de Enrique se cuenta cómo la madre de Edelmira lo llamó aparte en la noche del casamiento y le dijo, le enseñó métodos anticonceptivos para que no embarazara a Edelmira rápidamente, para que ella pudiera de alguna manera seguir ejerciendo como poeta. Y ahí, bueno, queda al desnudo de la intimidad de esta pareja, que termina de una forma tan drástica. Y también, obviamente, que está la poesía de Edelmira Agustini, que es de una belleza suprema, ¿no? Edelmira Agustini tiene además al momento de su muerte un libro, varios, ¿no? Mucha poesía no editada, pero sus padres editaron el siguiente libro después de ya muerta Edelmira, se llamó El Rosario de Eros, que es como un título realmente emblemático de lo que es la mezcla entre la espiritualidad cristiana y pagana, ¿no? Y el rosario es evidentemente una imagen que proviene del cristianismo, pero Eros ya es una imagen que lleva al mundo griego. Y bueno, en Edelmira estaba todo, ¿no? Estaba el erotismo, es nuestra primera gran poeta del erotismo. Y eso siempre alguien a recomendar, y sobre todo en tiempos en los que la poesía no es lo que vende más, digamos. Eso común, digamos. Sí, exactamente. Bueno, ya vamos 2 generaciones. Bien. La previa al 900, la del 900 con Edelmira en poesía, y traje un conocido de todos nosotros, que deberíamos traerlo más seguido, este librito. Sí, claro. Tuve el honor de hacer las notas finales de este libro de cuentos de Spínola, que cuando me lo solicitaron, esto salió por allá por el año 2011, 2012, me pusieron como en un compromiso. Yo tengo relación con Ediciones de la Banda Oriental, digamos, porque publicaron mi primer libro. Entonces, cuando iban a publicar esto de Paco, me llamaron para que escribiera sobre los cuentos de Paco. Y a mí me gusta muchísimo Spínola, o sea, no, en ese
sentido no me costó nada. Pero luego sí investigar algunos elementos de la vida de Paco, que también es muy interesante. Este libro son 6 cuentos, ¿no? Uno puede ir directo a la obra de Spínola, Raza Ciega, o la obra completa que está editada en el capítulo oriental, aquellas ediciones previas a la dictadura que organizaba, si mal no recuerdo, la Biblioteca Nacional, que hay ediciones de todos clásicos, fue en vida de Paco. Hay un estudio, creo que es de Esther de Cáceres, que es un estudio buenísimo sobre toda la obra completa de Spínola, sobre toda la obra cuentística de Spínola, excluyendo Sombras sobre la Tierra, por ejemplo. Bueno, ahí están Sombras sobre la Tierra, que la Intendencia de San José hace pocos años editó una nueva tirada de ejemplares. Está Saltoncito, siempre vigente, sí, que todos los años se lee en alguna escuela. Sí, sin duda. Fue uno de los libros más vendidos, así de infantiles, en la historia de la literatura uruguaya, porque además cuando Paco lo escribió ya en la década del 30, lo compró el Consejo de Primaria y lo facilitó a las escuelas, digamos. Ahí está. Y bueno, un par de anécdotas que me permito recrear aquí de la vida de Paco, que un poco alumbran su obra. Es aquella anécdota de los 4 años de Spínola, que él dice que es su primer recuerdo, en el que él ve a su padre retornando de la revolución saravista, ¿no? De la fallida revolución saravista. Francisco Spínola padre era un caudillo blanco local muy importante de la zona de Rincón del Pino, y como tal había ido a pelear con Saravia. El primer recuerdo de Francisco Spínola hijo es verlo regresar derrotado con toda la peonada, digamos, al establecimiento. Esa figura del padre pauta un poco la narrativa de Spínola también, ¿no? Desde Saltoncito hasta los cuentos, hasta, si se quiere, también Sombras sobre la Tierra. Y luego la otra anécdota que recreo un poco aquí para que la gente conozca también esta faceta de Spínola. Spínola también fue revolucionario, y su padre, que no le había reconocido como escritor nunca, sí, también una especie de choque de paradigmas ahí, lo reconoció como hijo, digamos, lo puso en el lugar lo validó como hijo, cuando Paco fue a pelear contra la dictadura de Terra en el combate de Paso Morlán, que fue a unos pocos kilómetros del límite de San José con Soriano, Colonia, Flores. Esa zona de ahí, en Paso Morlán justamente. Allí Paco estuvo un par de días combatiendo con el fusil que está en exhibición en el Museo Departamental, un Mauser que no le disparó. Paco apuntó a un enemigo para tirar un tiro, el tiro se trancó y quedó la baqueta trancada. Él cuenta todo esto en una carta. Lo más gracioso es que lo cuenta en una carta que le escribe en la carta es Abad Ferreira, ¿sí? La escribe desde la cárcel de Colonia después de que los atrapan, ¿no? O sea, después de esos 2 días de expedición fallida, del combate de Paso Morlán, donde hubo algunos muertos, donde Paco se salvó de rebote, digamos. Bueno, él cuenta esa historia y se le acerca a su amigo Abad Ferreira. Por suerte esa carta no se perdió y está para que todos veamos lo que... Bueno, nadie ve a Paco Spínola, una persona como Paco Spínola, matando a alguien, ¿no? O sea, por más que sea un combate, en defensa, lo que uno quiera, pero... No lo lleva su figura hacia esas imágenes. Exactamente. Bueno, ahí era también un tiempo bisagra en la vida de Paco, porque ahí después vendría lo de la Facultad de Humanidades, el reconocimiento posterior a su carrera literaria, ¿no? Es una figura que todavía nosotros tenemos que validar y que explorar, por más que es un autor leído. Están los programas de secundaria, siempre se lee con éxito, digamos, porque aparte tiene como cierta maestría en esto de atrapar al lector, ¿no? Y bueno, ahí atrapa muy fácilmente. Sí, yo no he leído mucho de su obra, pero sinceramente he leído partes de algunos de sus libros, y es verdad que uno se queda enganchado. Sí, tal cual. Engancha. A mí me gusta, o me enganchan mucho más los cuentos que Sombras sobre la Tierra. Sombras sobre la Tierra es una novela de su época, digamos. Tiene validez hoy, es un retrato muy lindo de San José y sus costumbres, de un lugar del interior, o de las costumbres de las clases sociales, digamos. Pero los cuentos de Spínola, todo el mundo conviene en que
que son magistrales, ¿no? Son magistrales a un nivel de los mayores cuentistas de nuestra lengua, ¿sí? Lo único que la figura de Spínola no ha tenido el alcance de otros, más que nada también por un tema de difusión. Todavía los derechos, las obras de Spínola no han pasado al derecho público. En el momento en el que lo hagan, como ya ocurrió con Quiroga o como ha ocurrido con Javier de Viana, bueno, tienen otro tipo de difusión. Y cuando eso ocurra con Spínola, bueno, seguramente se amplíe. Hay un tercer episodio de la vida de Spínola que es como muy maravilloso y sintomático. Spínola murió la noche anterior al golpe de Estado. Y su entierro, su velorio y su entierro fueron actos casi que de resistencia en el momento, ¿no? Además Spínola pasó, la peripecia política en ese caso ayuda un poco a entender la situación. Spínola pasó del Partido Nacional, donde había estado toda la vida asociado al Partido Nacional, al Partido Comunista, ¿no? Entonces en esa pasó a ser como un emblema de aquella izquierda de los años 60, digamos, ¿no? Y bueno, luego es un narrador con todas las letras y es un narrador de San José, pero que no se agota en San José, ni mucho menos, ¿no? Así que bueno, por hoy serían estas tres recomendaciones de Eduardo Acevedo Díaz, generación previa a la generación del 900, realismo literario, novela histórica con Ismael, cuentos que hacen también referencia histórica como El combate de la tapera, Delmira Agustini, que siempre es interesante su poesía, y en estas ediciones además viene con la correspondencia, con esas cartas a las que aludimos, y bueno, y Francisco Spínola, que es locatario, digamos, ¿no? ¿Cómo no? Estaba pensando justamente cuando vos decías que por ahí no se lo ha validado como corresponde, pensaba en eso mismo, cuando vos decías, yo me alegré mucho cuando se hizo el monumento que está allí, como para tenerlo siempre presente, ¿no? Claro, son importantísimas esos detalles en las comunidades, ¿no? Exacto. Porque aparte hay otro asunto. A nivel nacional se lo reconoce casi que más que acá. Bueno, ahora tenemos el monumento, tenemos la escuela, calle también, la calle en el barrio del Parque. Hay ahora un incipiente recorrido al respecto, ¿no? Sí, pero como que acá, digamos, estaba como un poco venido a menos ese reconocimiento. Muy bien. Bueno, gracias, Pedro. ¿Los 3 libros se pueden descargar de internet? Porque decías que uno, creo que ese que tenés en la mano. Y la poesía completa de Delmira Agustini también están disponibles. O sea, la idea es que la gente pueda encontrar cosas gratis, ¿no? Ya mismo pueden cliquear que Delmira Agustini poesía. Pueden empezar por el libro blanco que está en PDF, que es su primer libro, y bueno, después seguir con los demás. Yo recomiendo, para el caso de Eduardo Acevedo Díaz, la obra Ismael, que la novela, que lleva un poco más de tiempo de lectura, pero uno puede empezar por El combate de la tapera y después seguir por Ismael, porque son el mismo mundo de ficción, digamos. Y la obra de Spínola ya es un poco más difícil, pero hay relatos de Spínola, porque todavía no es derecho público. No están liberados los derechos. Fantástico. Muy bien, Pedro, nos reencontramos la próxima semana. Bueno, exactamente, nos vemos entonces. Saludos. Gracias. Muy bien, como en el inicio de cada semana hemos compartido la columna literaria con nuestro compañero Pedro Peña. Seguimos en instantes con más San José Ahora Radio. Y ahora lo definimos. sanjoseahora.com.uy